¿Qué tal? Buen día, ¿me escuchan? Sí, se escucha. Bueno, ¿cómo están? Buen día. Todo bien, gracias. Bueno, perfecto. Bueno, ¿alguna duda con respecto a lo que venimos viendo? ¿Cómo vienen? No, por ahora ninguna. Bien, por ahora. Bueno, excelente. Más que nada, sobre todo lo conceptual, ¿ok? Porque las dudas con los ejercicios ya van a venir, les aseguro que van a tener dudas con los ejercicios, pero más que nada, por ahora, con lo conceptual es lo más importante, llevarlo bien a tono. Sobre todo el concepto de no es lo mismo un peso hoy que es un peso mañana, hay un costo de oportunidad en el medio, que obviamente no es un costo explícito, sino que es un costo implícito, porque no es que, digamos, sale plata, digamos, me sale plata ese costo que hay en el medio, es un costo implícito, es un costo de oportunidad, que obviamente existe acá y en la China, ¿sí? Y de vuelta, repito, porque siempre hay confusión. No hay, no pasa por la inflación que hay en Argentina, ¿ok? Eso de no es lo mismo un peso hoy que un peso mañana. Pasa por un tema de costo de oportunidad, ¿ok? Pasa por un tema de costo de oportunidad. Bien. Y es por eso que nosotros, digamos, llevamos la plata para adelante, ¿sí? Para llevarlo todo al mismo momento del tiempo. De hecho, ahí ha dado el ejemplo del tema del sueldo, ¿sí? No es lo mismo cobrar el sueldo eh, adelantado que vencido, ¿sí? Es obviamente preferible cobrarlo adelantado porque yo tengo un mes eventualmente para invertirlo, ¿sí? Entonces, yo le voy a de vuelta a hacer el mismo ejemplo, soy muy insistente con esto porque para mí es muy importante. Se entiende que un sueldo, recibir el sueldo, por ejemplo, de forma adelantada a principio de mes, no es lo mismo que recibirlo a fin de mes, y si eventualmente me van a dar a elegir entre recibirlo adelantado o recibirlo vencido, la persona que lo reciba adelantado debería recibir un poco menos que el que lo recibe vencido para recibir el mismo sueldo. ¿Ese concepto se entiende? Sí, sí. Bien, porque eso es fundamental, ¿ok? Eso es fundamental, porque después cuando empecemos a ver más flujos de fondo, veamos rentas, vamos a llevar todo para al mismo momento del tiempo, para hacer plata equivalente en el tiempo, y bueno, y ahí está el tema, ahí está la cuestión, comprender eso. Bueno, la clase que viene, la clase pasada, perdón, habíamos dejado, por las dudas me anticipo, ¿ok? Se va obviamente a los 40 minutos cortar. Nos reconectamos con la misma información, con el mismo link, ¿ok? Bien, entonces la clase pasada habíamos dejado en interés simple y hemos visto la cuestión, el primer problema, sobre respecto a que, bueno, puede no coincidir el plazo de la tasa con el plazo de la operación. Es decir, por ejemplo, la tasa me venga en trimestres, en cuatrimestres, y la inversión sea un año. ¿Cómo se resolvía esa cuestión? Pasabas todo a un momento en el tiempo. Excelente, O sea, excelente. sí, o al de Sí, la tasa o al del plazo. perfecto, perfecto. Eso es importante porque básicamente yo puedo llevar cualquiera de las dos a una. O puedo llevar la periodicidad de la tasa a la periodicidad del plazo, o la periodicidad del plazo a la periodicidad de la tasa, ¿ok? Eso es importante y básicamente en régimen simple lo puedo hacer por el simple hecho de que no es ni más ni menos que una progresión aritmética, con lo cual puedo trabajar con una regla de tres simple y pasarlo tan fácil como vimos en la clase pasada. Simplemente con una división, con una regla de tres simple. Bien. Ahora, el segundo problema, que es el cual nos llegamos, el segundo problema básicamente radica en otro tema, ¿sí? Que es un poquito quizás más complejo resolver. En realidad no es un problema, sino que son dificultades que se pueden llegar a presentar. Por eso mismo traje un ejercicio que se los voy a mostrar en pantalla.
cuánto más cómodo es Zoom. Acá. El segundo problema es la no sincronización entre la... No, este ya lo vimos. El segundo problema es este problema. Cuando hay cambio en la tasa de interés o aportes o retiros de capital. ¿Qué significa? Yo se los comenté al final de la clase. Yo puedo tener una operación, ¿sí? Como veníamos trabajando hasta recién, que la tasa vaya cambiando mes a mes. Es decir, que no sea la tasa constante, no sea la tasa fija en todo el plazo de la operación. Ojo, con esto no quiero decir que la tasa de interés es variable, desconocida y que yo la tengo que proyectar. No, en este curso no vamos a trabajar con proyecciones, no vamos a ir a proyectar la tasa de interés de acá al futuro, no vamos a calcular tasas futuras, no, sino lo que yo estoy planteando, la dificultad que estoy planteando es que me diga, mira, si la operación dura 12 meses, la operación no necesariamente, y es frecuente, sea fija y esa misma y constante durante esos 12 meses, sino que, por ejemplo, me puede decir, mira, los primeros 2 meses es del 5%, los otros 2 meses es del 6%, los otros 4 meses es del 7% y así sucesivamente. Es variable. Entonces, ¿qué pasa? Yo ya no puedo capitalizar como hice antes, ¿sí? Porque esa tasa va cambiando. Esa tasa va cambiando. ¿Se entiende esto? Sí. Sí, Bien. perfecto. Y la otra dificultad con la que me puedo encontrar es si hay aportes o retiros de capital en el medio. Es decir, mira, a los 6 meses no sé, tenía una operación, ¿sí? Vamos a suponer un plazo fijo, un plazo fijo pseudo abierto. Bueno, que yo pudiera ir haciendo aportes o retiros, vamos a suponer, sin multa. Por simplificar. Entonces, bueno, yo a los 3 meses aporto, hago, digamos, aporto extra y pongo 500 pesos más y a los 5 meses saco una plata, ¿sí? Por más que la operación dure 12 meses, yo hago aportes o retiros en el medio. Entonces, ahí tengo que tener en cuenta ciertas cosas a la hora de trabajar, porque por un lado la tasa va cambiando, con lo cual ya no puedo capitalizar todo a la misma tasa derecho hasta el final. Y por el otro lado, con los aportes o retiro de capital, bueno, va cambiando el capital, con lo cual, lógicamente que ya no tengo un C sub 0 como antes, ya no tengo un C sub 0 único como antes, sino que periodo a periodo va cambiando. Acá yo en pantalla les presento un ejemplo sencillo, es solo a modo ilustrativo, de, básicamente para resolverlo y ver estas dificultades, que no son problemas, son dificultades. Dice, Araceli invierte 8.000 pesos durante un año en régimen simple con la siguiente estructura de tasas de interés. Ahí tenemos las tasas, vemos que las tasas en ese año van cambiando, de hecho cambian 3 veces, primero es del 2%, después del 2,5%, después del 4%. Nos dice que al cabo de 4 meses retira 500 pesos, 3 meses más tarde se depositan nuevamente, o sea, vuelve a poner los 500 pesos, y 3 meses más tarde retiran 600. ¿Está bien con esto? Sí. Bien. Vamos a ver cómo se resuelve. Vamos a primero ponerlo en un eje. En un eje, los ejercicios, como les comenté, se ve mucho mejor. Les aconsejo que la guía de ejercicios la hagan, la resuelvan con un eje, con ejes. Tenemos acá básicamente 8.000 pesos, ¿sí? Que son los que depositó. Después, ¿qué más tenemos acá, chicos? Un aporte ¿En dónde? en el mes 4. No, perdón, un retiro en el mes 4 de 500 pesos. Claro, ahí está. 500 pesos. Retiro de 500 pesos. Lo pongo en paréntesis porque es un retiro. Después,
un aporte a los 7 de 500 también, y a Perfecto. los 10 un retiro de 600. Excelente. Bien, y ahora vamos a marcar las tasas, porque básicamente acá fue del 2%, 2,5, y acá básicamente del 4, ¿no? ¿Estas tasas qué son? Estas tasas que yo estoy poniendo acá. La ¿Mensuales? tasa de Mensuales, ¿ok? Con lo cual es una I sub qué, para ponernos a tono con la 30. nomenclatura. Excelente, y 30. ¿Sí? Y 30. Bien, perfecto. Bueno, y acá tenemos el tema. A ver, lo de las tasas es importante saberlo, porque, a ver, en definitiva, las tasas de interés, y quiero mostrar la tasa de interés en dos sentidos, ¿ok? La tasa de interés no significa solamente el rendimiento del capital, el rendimiento de la plata que yo invierto. Sí, digamos, no solamente quiero que lo vean, esa tasa de interés, como decir, bueno, si la tasa es del 2%, si pongo 100 pesos, al cabo de al cabo de un periodo tengo 102. Lo cual es cierto, digamos, es el rendimiento justamente de ese capital, pero también quiero que la vean, y cualquier cosa me avisan si esto no se comprende. En definitiva, la tasa de interés es el costo de oportunidad de ese capital. ¿Qué es lo que yo quiero decir con esto? Si yo pongo 100 pesos, ¿sí? Si yo pongo 100 pesos, si la tasa de interés es del 2%, y 100 pesos lo decido invertir en mi kiosco, porque tengo un kiosco, ¿sí? O sea, la tasa de interés es del 2%, yo tengo 100 pesos y lo decido invertir en mi kiosco que yo tengo. ¿Se entiende que ese 2%, o sea, la tasa de interés, es el costo de oportunidad de invertir los 100 pesos en mi kiosco? ¿Por qué? Porque si yo no la invierto en el kiosco, podría estar ganando un 2% de tasa. ¿Se entiende este concepto? Es fundamental. Sí. Sí, ¿Sí? Bien. sí, O perfecto. sea, no solamente la tasa es un rendimiento, sino que además es mi costo de oportunidad. Bien. Bueno, entonces, a ver, vamos a resolver el ejercicio muy sencillamente. Esto es régimen simple. Yo voy a mostrar cómo resolver este ejercicio, en principio pasito a pasito para que se comprenda lo que estoy haciendo en el medio. Entonces, lo voy a separar en bloques. Cada vez que haya un retiro o un aporte o un cambio de tasa, lo voy a dividir en un bloque. Entonces tenemos bloque 1, bloque 2, bloque 3, bloque 4, bloque 5. Esta parte va a ser un poco repetitiva, ¿ok? Pero créanme que vale la pena. De hecho, uno de los grandes errores que hay en los exámenes nace acá. Bien, vamos a trabajar bloque a bloque y vamos a ver las dificultades que se pueden eventualmente presentar bloque a bloque y comprenderlas. Vamos a estudiar el bloque 1. Cuando digo bloque, es decir, estudiemos lo que pasa entre ese periodo y ese periodo, nada más. El bloque 1 entonces es de 0 a 3. Bien. Entonces, yo, si yo trabajo en este bloque de 0 a 3, ¿qué voy a hallar? ¿El capital en qué momento del tiempo al final? ¿El monto? ¿A qué fecha? 3. Bien, entonces va a ser el capital al momento 3, el capital final al momento 3. Bien, y el capital al final al momento 3, ¿qué va a ser? 8.000 por 1 Sí. más
0,02 por 3. Excelente, excelente. Bien, perfecto. 8.000 por 1 más 0,02 por 3. Y esto es igual... Shelly va haciendo los cálculos. Sí, ya te digo. 8.480. Ok, 8.480. Con lo cual, esto significa que los intereses, básicamente de 0 a 3, no son ni más ni menos que 480. ¿Sí? Recordemos que los intereses se calculan simplemente haciendo C sub n menos C sub 0. Si C sub 0 fue 8.000 y C sub n es 8.440... mira, me saltó un cartel de Zoom, un regalo de Zoom. Hemos eliminado el límite de tiempo de 40 minutos en su reunión. Buenísimo, hoy no se va a cortar. Bien, entonces los intereses son C sub n menos C sub 0, son 480. Bien. Vamos entonces al bloque 2. El bloque 2 es volvamos a ver, de 3 a 4. Bueno, entonces, en el momento 3, ¿qué pasó? Cambió la tasa, ¿ok? Cambió la tasa. Con mucho cuidado y pensando lo que vimos la clase pasada. Acá voy a hallar C sub 4. ¿Cuál va a ser el monto de la operación al momento 4? Pensándolo bien respecto al concepto de régimen simple. ¿Quién se anima? Bueno, ahí está. ¿Se escucha? Ahora sí. Sí, Sí. ahora sí. Se va a internet. Bueno, le está diciendo entonces, C4, el monto de la operación, pensándolo bien, ¿sí? Pensándolo bien, de acuerdo al concepto de régimen simple, el régimen de capitalización simple. ¿Cuál es el monto o el capital final a 4? Tenés que usar, tenés que usar para una, porque no podemos usar la fórmula que usamos arriba, porque acá tenés el capital al momento 0, que sigue siendo 8.000, que es el que vamos a usar para los intereses, pero tenés 8.480, que es el capital al momento 3, que sería tu nuevo capital inicial. No sé si me expliqué bien. ¿No Está sería perfecto. secreto de intereses? O sea, ¿Cómo, sería cómo? 8.000. Sí. Ah, perdón. No, está bien. Sigo, sería 8.480 y usamos la otra fórmula, entonces hacemos 8.480 más 8.000 por, creo que la tasa es 0,025 por 1, porque es un mes solo. Pero, o sea, no sé si está bien lo de variar el capital. Es que El capital, sí. No, pero sería 480 más 8.000. A ver, pensémoslo. Ella básicamente lo que me está diciendo acá es, mira, a ver, Luciano, el C sub 4 me está diciendo, bueno, no es ni más ni menos que C sub 3, o sea, básicamente si yo voy al cajero y consulto saldo, al momento 3, ¿cuánta plata tengo? 8.480. Y me dice, bueno, y también sumaré los intereses, obviamente que vas a ganar en ese bloque de 3 a 4, ¿no? Y los intereses que voy a ganar en ese bloque de 3 a 4 no es ni más ni menos que ese término. Pero ¿cuál es el problema? Que acá tengo que poner 8.000, porque recordemos que en régimen simple solamente capitaliza la plata que sale del bolsillo del inversor. ¿Se entiende? Entonces, esto es correcto. Esto es correcto. Acá yo lo tengo que dividir en dos por el hecho de que la plata que tengo en la cuenta, los 8.480, no es lo mismo que lo que capitaliza, que son los 8.000. ¿Se entiende esto?
sea, sería porque en el régimen simple los intereses no se capitalizan. Exacto. Acá, en este es 8.480, hay 480 pesos de interés del bloque pasado que no deben capitalizar. Por eso lo separo en dos. ¿Se entiende esto? Sí. Sí, perfecto. En el examen les diría que el 20 o el 15% de la gente se equivoca en esto y comete este error, ¿ok? Lo hace todo junto y no. En régimen simple, lo que capitaliza no son los intereses no capitalizan. Lo único, fíjense que por algo, lo que capitaliza es esto, son los 8.000 pesos, ¿sí? Los 8.000 pesos. Eso es lo que capitaliza. La plata que salió del bolsillo, el capital, ¿ok? No los intereses. Bien, cuestión que... sí, La cuenta da 8.680. ok. 8.680. Con lo cual, voy a borrar acá. Con lo cual, los intereses de 0 a 3, ¿cuánto dio? 200. Perfecto. Bien, bloque 3. Bloque 3 es de 4 a 7. Profe, me parece que arriba es interés de 3 a 4, queda 200. O me perdí de algo, tal vez. No, tenés razón, espectacular. Siendo esta hora me voy a equivocar unas cuantas veces, así que... Bien, entonces el capital al momento 7. Recordemos que en el momento 4 lo que pasó fue hubo un retiro de 500 pesos. El retiro es de capital, ¿ok? Siempre en régimen simple, el retiro es parte del capital, no es parte de los intereses. Lo que se retira siempre es capital. Entonces, ¿cómo queda acá? Habría que restarle al 8.680 los 500 del retiro. Bien, esto es la plata que tengo en la cuenta al momento 4, es cierto. Si yo consulto saldo, tengo 8.680 menos 500. ¿Y qué más hay? ¿Qué hay que sumarle? Los Hay que 8.000 sumarle el menos los nuevo 500. interés, pero 7.500, restarle los ¿no? 500. Excelente. Esto sería, lo que capitaliza son los 8.000 menos los 500, porque hubo un retiro de capital. Y esto es por la tasa del 0,025 y son 3 periodos. Bien. ¿Esto da? 8.742,5. No, me parece que no. Debería dar menos. ¿Por qué, Juan? Porque hubo un retiro de 8.680, es raro que te dé tan alto. Hubo un retiro de 500 y antes tenía 8.680. 5.600, no, 562,5. Digo. ¿Todo? No, a mí me da lo No. mismo que a Juan. Me dio ¿Cuánto? 8.742. Está bien, bueno, puede ser. Está bien. Bueno, puede Sí, ser sí, es porque verdad, perdón. hubo 3 meses de interés, está bien, puede ser. Claro, porque son 3 periodos. Está bien, perfecto. Me parecía alto, pero bueno, puede ser. Bueno, ¿y los intereses entonces de 4 a 7? 60 y... No, perdón. De 562,50. Bien, perfecto. Bueno, vamos con el bloque 4, bloque 5 y ya está el ejercicio. Bloque... Para, Luciano, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí. Ponele que este retiro de 500 pesos vos lo hiciste, no sé, sobre los intereses.
Por el No, capital siempre, inicial. siempre es de capital. Los retiros siempre se realizan sobre capital. Ok, perfecto. ¿Sí? Yo me quedé con una duda. Si se hacen sobre el capital, o sea, yo entendí que le restás los 500 al 8000. Pero ¿por qué le restás 500 al 8680? Porque siempre este término, o sea, básicamente cada uno de los bloques, te lo resumo así en porteño, en criollo, mejor, siempre es un término, el primer término es decir, bueno, che, en el bloque 3, que es de 4 a 7, el bloque, es decir, en el momento 4, ¿lo arrancás con cuánta plata? Bueno, lo arranco con la plata del periodo anterior, pero si hiciste un retiro, le sacale los 500. Si vos vas a consultar saldo al momento 4, tenés 8.680 menos 500. ¿Y después qué le sumo en el segundo término? Bueno, y además sumale los intereses que ganas en ese periodo. Digamos, básicamente son dos términos. Con la plata que arrancás el bloque, con la plata que arrancás el bloque, que es 8.680 menos 500, porque los 500 no los tenés más. Si vos vas a consultar saldo y ya lo sacaste, no los tenés más los 500. Ah, y después le restás del capital. Ahí me quedó claro. ¿Cómo? Perdón. Que después le restabas del capital, o sea, lo sacabas de las dos partes. Claro, Sí, lo entendí. saco de las dos partes. ¿Por qué? De la primera parte del primer término, lo resto. ¿Por qué? Sí. Porque si yo consulto saldo, los 500 pesos ya los saqué, no están más en la cuenta. Entonces, Sí. listo, yo tenía 8.680, pero si saqué 500 no están más. Y del segundo término, los resto, pero se los resto 8.000, porque lo que capitaliza son los 8.000. Pero si yo saqué 500 y esos 500 supongo que son de capital, ya dejan de capitalizar, porque no están más. Entonces también lo resto en el segundo término. Sí, a mí me quedó claro, gracias. Bien, el cuarto bloque es de 7 a 10, ¿ok? Y de 7 a 10 hubo básicamente un aporte de 500, ¿ok? Hubo un aporte de 500 y un cambio de tasa al 4. Bien, entonces C sub 10 va a ser, vamos. Sí. ¿Cómo es esto? 8.742,5 Sí. más 500. Ahí va, esperen, Esperen que no me anda el lápiz. Sí, perfecto. 8.742,5 más 500, perfecto. Más los 8.000 menos los 500 que retiraste antes, más los 500 que pusiste ahora, o sea, al fin y al cabo te quería 8.000. Bien, perfecto. 7.500 más 500 por 0,04 Por 3. por 3. Bien, ¿y esto da? 102, no mentira, 10.020,5. No, 10.202,5, perdón. Okay. Bien, y los intereses entonces de 7 a 10, ¿esto da? A ver, me están hablando por el chat. Ah, perfecto. Bueno, Tomás me habló hace un tiempito, ¿no están mal los intereses del periodo anterior? Me parece que no, están bien, Tomás, me parece. Cualquier cosa, pregúntame. ¿Los intereses de 7 a 10? ¿Cuánto da esto? 960, creo. Ahora me fijo. Está bien, perfecto. Bueno, vamos al último bloque y ya con eso ya terminamos. A ver. Claro, 562,5, está perfecto. Bloque 5, el bloque 5 es de 10 a 12. Bien. Bueno, y fíjense que acá vamos a hallar el capital sub 12, ¿no? El monto de la operación, que en definitiva es la pregunta del primer ejercicio. Me dice, ¿cuánto voy a tener al cabo de 12 meses? Y acá voy a hallar el capital en 12. Bien, bueno, acá de vuelta, en el momento 10, lo que sucedió es que hubo un retiro de 600 pesos. Entonces, básicamente me queda 10.202,5 menos 600, ¿más cuánto?
8.000. No, Más 600. menos Menos 600, perdón. Perfecto. Menos 600 por la tasa del 4% por 3 periodos. Y esto da, Sería por 2 periodos, creo. 2, ok. Ah, claro, de Porque 10 a va 12. de 10. Sí, sí. Y eso da 10.194,5. Esta es la respuesta a la primera pregunta. Me decía, ¿cuál es el capital final? Bueno, al final de los 12 meses, al final de la operación, yo voy a tener 10.194 pesos en la cuenta, ¿no? Después de haber pasado todo esto. Y los intereses de 10 a 12, ¿cuánto es? 592. Bien, perfecto. Entonces, bueno, ya hallamos la primera pregunta, que es básicamente el interés. ¿Cómo es la fórmula para calcular el interés al final? Perdón, vale, no te entiendo. Para calcular el interés, a ver, hay muchas formas, digamos. Por ejemplo, ok. Bueno, a ver, ¿qué es lo que yo estoy haciendo ahí para todos, no? Básicamente lo que estoy diciendo es que, ni más ni menos, que el capital final C sub n es el capital inicial más los intereses ganados de 0 a n, ¿no? Esto es lo que hice en cada uno de los pasos, ¿o no? ¿O no? Sí. Ahora, el I de los intereses no son ni más ni menos que C sub 0 por I por N. Todos los pasos fui haciendo esto. Lo que pasa es que, ¿cuál es el problema? Es que en este caso que hay aportes y retiro de capital, este C sub 0 que tengo acá puede ser distinto a este que tengo acá. ¿Por qué? Porque lo que tengo en la cuenta puede ser distinto a lo que capitaliza. ¿Se entiende, vale? Macarena, en el bloque 4, ¿por qué pusimos 8.000? ¿Por qué pusimos 7.500? Bueno, a ver, mira, Maca, es sencillo. Fíjate, nosotros teníamos 8.000 pesos, pusimos 8.000. Después hubo en el bloque 4 un retiro de 500, es decir, que me quedó 7.500. ¿Sí? Digamos, lo que capitaliza a partir del momento 4 son 7.500. Y después en el último bloque, en el bloque 7, puse otros 500, con lo cual volví a los 8.000. Y por eso puse, fíjate que acá están los 8.000 menos 500, los 7.500, y estos 7.500 nacen de acá, y acá está el aporte que hice de 500 pesos al momento 7. El C4 te dio 9.842,5. Bueno, chequéenlo, si pueden. Chequéenlo si este resultado está bien. Por favor. Si yo les digo, ¿cuáles son los intereses ganados en la operación? ¿Cuáles son? Es decir, les pregunto esto, los intereses de 0 a 12. Alguien me pregunta, che, ¿cuánto ganaste de intereses en esta operación en los 12 meses? ¿Cómo lo hago? Tenemos que ir sumando todos los intereses que sacamos ahí abajo. Bien, la suma de, digamos, básicamente de todos los intereses, ¿no? De todos los intereses periódicos, ¿sí? De 0 a n, ¿sí? Cande, ¿qué te dio 9.800? El C10, ¿qué es? El capital en 10. O sea, este. No, bueno, Claro, pero ese, sí.
pero me parece que está bien o mal. ¿Da 10.202? ¿O 9.842, como dice acá? No, sí, perdón, sí, estaba correcto. Ah, ok. Perfecto. Bueno, a ver. Sí, básicamente es correcto. Los intereses de 0 a 12 no es ni más ni menos que la sumatoria de los intereses de todos los bloques, ¿o no? ¿Alguien se toma el trabajo de, por favor, sumar todos los intereses que gané en cada uno de los bloques? Que justamente uno de los motivos por el cual lo escribí es para hallar eso, para saber eso. Al final, ¿cuántos intereses gané? Que es una información importante, ¿sí? ¿Cuántos intereses gané en esta operación? 2.824,5. Me dio la suma. 2.800. 24,5, sí. Bueno, ¿alguien lo puede chequear? Están acá. Son 592 más 960 más 562,5 más 200 más 480. A mí me dio diferente. ¿Cuánto? 2.794,5. ¿Alguien lo puede chequear? Sí, a mí me dio lo mismo. Sí, tienen razón. Fallé ahí en los numeritos. Perfecto. Bueno, a ver, listo. Ahora, yo les pregunto, esto ya lo vimos en la clase pasada. ¿Yo podría haber hecho esto? ¿A alguno se le ocurre una forma más fácil que podría haber hecho para calcular los intereses de 0 a 12? Sí, restando la diferencia entre el capital final y tu capital inicial, ¿o no? O sea, lo que obtengo al final menos lo que puse, ¿no? Claro, pero te faltaría como, porque vos hiciste cambios o sea, si no hubiésemos tenido esos retiros y aportes, eso estaba bien, pero vos tenés que tu capital inicial cambia en los momentos, entonces como que hay que sacar esa diferencia. No sé si Claro, entendés. perfecto. Bueno, excelente, hagamos C sub n menos C sub 0, o sea, la plata que tengo al final de la operación, los 10.194,5 menos los 8.000 que puse. Y alguien que me diga cuánto da. 10.194,5 menos 8.000. Es decir, la plata que tengo al final menos lo que puse. ¿Cuánto da? 2.194,5. 2.194,5. Fíjense que este resultado, en definitiva, no coincide con este resultado. Evidentemente hay algo mal. ¿Cuál de los dos seguro está bien? El primero. El primero seguro está bien. ¿Qué es lo que le falta al segundo? Como bien dijo Sofía. Hay que sumarle los 600. Los aportes. Claro, exacto. O sea, tengo que tener en cuenta los aportes y retiros de capital. Porque, a ver, supongamos el caso extremo, chicos. Vamos a suponer que en el bloque 10, en vez de sacar 600, saco 8.000 pesos. ¿Se imaginan que los intereses con esta cuenta de C sub n menos C sub 0 me hubiese dado negativo? O sea, claramente que los intereses, para calcular los intereses con la fórmula C sub n menos C sub 0, le falta algo, le falta considerar los aportes o los retiros de capital. Vean, eso es muy fácil, digamos. Básicamente, lo único que hay que hacerle es restarle la variación neta de capital. La variación neta de capital. ¿Cuánto es la variación neta de capital en este ejercicio? ¿Cuánto es? Retiré 600. Claro. Porque sumaste y restaste 500 en un momento. Excelente. Menos 500 más 500 menos 600, ¿no? Con lo cual, fíjense que acá me da menos 600. Bueno, y acá sí tengo los 2.794,5, ¿sí? Entonces, a tener en cuenta, ¿ok? Esta fórmula. Si hay aportes o retiros de capital, la fórmula tradicional de hacer C sub n menos C sub 0 no funciona, sino que tengo que tener en cuenta los aportes o retiros de capital, simplemente restándole la variación neta de capital. ¿Ok?
Profe, perdón, a mí me quedó una duda quizás medio tonta. Dale. En el mes 7 vos sumaste 500 pesos. Sí. ¿Por qué usaste la tasa de interés 0,04? O sea, porque esos 500 son nuevos. Esos 500 vos no tendrías que tomar la tasa del primer mes. No sé si me expliqué bien. Esos, digamos, si yo los pongo en el momento 7, esos 500 pesos, Claro, vos lo pusiste en el sí. momento y usaste la tasa del final, pero esos 500 no sería como un capital nuevo y tendrías que usar la tasa del 2%. No, porque acá lo que te dice es, acá te dice la tasa de cada uno de los periodos. Te dice, mira, es como que te diga, de principio de enero a marzo tenés la tasa del 2, de marzo a julio tenés la tasa del 2,5 y de julio a diciembre tenés del 4. Entonces, si yo los 500 los puse en julio, bueno, esos 500 capitalizan el 4. Ah, ok. ¿Sí? Ok, gracias. ¿Está bien? Bien. Bueno, a ver, básicamente así se resuelve un ejercicio de régimen simple donde hay aportes o retiros de capital. ¿Se puede hacer todo junto de un saque? Se podría eventualmente hacer. ¿Sí? Ya lo van a ver en la práctica eso. Y le van a agarrar seguramente ustedes la mano con los ejercicios, que hay bastantes ejercicios en la guía. De todos modos, lo van a ver en la práctica. Pero lo mejor es que por lo menos al principio lo dividan en bloques para comprender lo que está pasando en el medio. ¿Ok? Sé que es bastante pesado, pero bueno, digamos, en algún momento hay que como mecanizarlo un poco esto para empezar a entenderlo bien cómo funciona el sistema, porque digamos, no es ni más ni menos que un régimen, siempre funciona igual. Una vez que lo aprendí y lo comprendí, al ser un régimen ya es una mecanización el régimen de capitalización. Siempre es igual, digamos, es un sistema de capitalización, con lo cual no hay mucha ciencia. Hola, yo quería hacer una pregunta. Sí. Vos hiciste ahí, tipo, añadiste la variación del capital, ¿viste? Pero no me da 2.794. O sea, si a los 10.194 le sacás 8.000, te quedarían 2.194, y si le sacás 600 te quedaría menos. No, pero es menos la variación neta de capital. Y la variación neta de capital es menos 600, con lo cual acá queda Menos un por más. menos más. Claro. Ahí, con razón no me da. Gracias. No, Luciano, perdón, pero ¿por qué la variación de capital quedó en menos 600 si no es menos porque 500? pues sacaste 500, o sea, menos 500, después lo volviste a poner más 500, 0, y después volviste a sacar 600, menos 600. Sí, perfecto, me confundí yo. ¿Okay? Gracias. Bueno, ¿alguna duda con régimen simple? ¿Alguna duda? No. Bueno, los ejercicios entonces de régimen simple, ya si quieren los pueden hacer tranquilamente todos. Hay bastantes en la guía, así que tienen para divertirse. Vamos a arrancar con régimen compuesto. Ah, falta el promedio, tienen razón. El ejercicio me pedía la tasa de interés promedio. Ok, bueno, a ver, esto es, ya vimos, ¿no? Digamos, es una progresión aritmética, con lo cual, si quiero calcular el promedio, la tasa promedio, ¿sí? Y están viendo mi... No están viendo mi pantalla. Si quieren calcular, te les preguntan, bueno, ¿cuál fue la tasa promedio de la operación? Lo único que tienen, al ser, digamos, el régimen simple, hacer una progresión aritmética, ¿qué tienen que calcular? ¿La media qué? La media aritmética. La media aritmética, obviamente, ¿no? Esto es tema de análisis 1. La media aritmética no es ni más ni menos que el promedio común y corriente. ¿Cómo lo hago yo, digamos, o cómo lo hago para no complicarme la vida? Bueno, armo una tablita, digo, mira, porque en realidad esto va a ser un promedio ponderado, una media aritmética ponderada. ¿Por qué? Porque la tasa del 2% va a tener distinta ponderación que la del 4%. ¿Y por qué?
va a tener distinta ponderación? Porque tienen más plazo, o sea, tienen más cantidad de tiempo. algunos. Excelente. La tasa del 2% solamente corre 3 periodos. La tasa del 2,5 corre 4 periodos. La tasa del 4% corre 5 periodos. En total son 12. Con lo cual, obviamente, la tasa del 4 tiene que tener una ponderación mayor. Entonces, la tasa promedio no es ni más ni menos que una media aritmética ponderada. ¿Sí? Bueno, y obviamente esto me tiene que dar algo así como el 3, ¿ok? Porque fíjense los números, va de 2 al 4, más o menos me va a dar 3. Si alguno me puede decir el número. Sí, da 0,03. ¿Sí? Bueno, si te preguntan, bueno, ¿cuánto les rindió en promedio esta operación? Bueno, mirá, tuve meses del 2%, tuve meses del 4%, en promedio me rindió un 3%, ¿ok? En promedio me rindió un 3%. ¿Está bien? Bien. Bueno, vamos a pasar a régimen compuesto. Bueno, el régimen compuesto básicamente es la misma lógica, ¿ok? El régimen compuesto es la misma lógica, es básicamente mover capitales en el tiempo. Por ejemplo, si yo pongo 8.000 pesos hoy, como vimos en el ejercicio, llevarlos para adelante, teniendo en cuenta todo lo que pasó en el medio, pero básicamente llevarlos al momento 12. ¿Sí? Llevarlos al momento 12. La gran diferencia entre régimen simple y régimen compuesto, que ya la comentamos, es que lo que capitaliza no es el capital únicamente, sino que es el capital, pero también los intereses ganan intereses, ¿ok? Los intereses ganan intereses. Bien. ¿Ves? Dice, en interés simple la capitalización se genera solo sobre el capital, mientras que en interés compuesto los intereses también ganan intereses, ¿sí? Como yo les hago la misma pregunta que les hice la clase pasada, si le dan a elegir entre interés simple e interés compuesto, ¿cuál van a preferir si es una operación de inversión? Compuesto. Interés compuesto. Compuesto. Bien, querido. Bien, perfecto. Obviamente que depende también esto lo mismo, ¿no? Los intereses dependen del capital inicial, del tiempo, de la tasa de interés, esto ya lo vimos en la clase pasada. Y vamos a plantear este ejercicio. Dice, hoy deposito 4.000 en el banco por un plazo de 5 meses, siendo el banco que me reconoce una tasa de interés efectiva. Cuando dice tasa de interés efectiva es régimen compuesto. ¿Okay? Cuando dice tasa de interés efectiva es régimen compuesto. Del 3%. Calcule el capital final al cabo de 5 meses. ¿Estamos? ¿Está bien? Entonces, voy a compartir la pizarra. Voy un poco más rápido, ¿no? Porque esto ya, digamos, ya es muy similar al régimen simple, teniendo en cuenta esas diferencias. Tenemos 0, 1, 2, 3, 4, 5. Acá tenemos 4.000. Bien. Ok, y tenemos, bueno, C sub 0 es 4.000. Tenemos que N es 5 meses. Y por último, I30 es del 3%. Bien, vamos a calcular C sub 0 es 4.000. Vamos pasito a pasito para entenderlo. C sub 1 va a ser igual a ¿cuánto? $4.000. Sí. Acá la fórmula es la misma, ¿o no? La tradición, claro, hagamos la tradicional. Pensemos la tradicional. El capital inicial más los intereses que gano en Bueno, ese acá no hace monto. falta que hagamos ese o no. O sea, podrías hacer directamente 4.000 por
1 más Por 1.03, 0,03. ¿no sería? Sí, claro, podría ser por 1.03, pero vamos a dividirlo para que se entienda. 4.000 más 4.000 por 0,03 0,03 por 1, por 1. ¿no? Sí. Y esto da 4.120. perfecto. Ok. Si entendemos este ejemplo, ya está, digamos, se entiende el trasfondo que hay. En régimen simple, ¿cuánto hubiese tenido? Lo mismo. Lo mismo. Lo mismo. Esto significa que claramente el primer mes en régimen simple y en régimen compuesto es lo mismo, da lo mismo. ¿Y por qué da lo mismo? ¿Alguno me lo puede responder? Porque no tienes interés para Porque no hay, capitalizar. claro, no hay intereses para capitalizar. Perfecto, espectacular, espectacular. Vamos a hacer sub 2. Son los 4.120 que tengo en la cuenta del mes anterior, más que. Más 4.120 4.120. por 0.03. Excelente. Acá, fíjense que en régimen simple, en vez de este 4.120, ¿cuánto hubiese puesto? 4.000. 4.000. Excelente, ¿ok? Bien, y acá es 4.120 más, y esa multiplicación, ¿cuánto da? $123,60. Bien, con lo cual el capital final da 4.243,6. Bueno, vamos a estudiar un poquito a ver qué pasa en este C sub 2, ¿ok? Vamos a estudiar un poquito. Entonces, el C sub 2, ¿sí? Básicamente este 4.243,6 está conformado por 4.000 de capital inicial, 120, ¿sí? 120 de los intereses ganados de 0 a 1. ¿Sí? Otro 120 por los intereses de 1 a 2 sobre el capital. Pero adicionalmente, esos 4.243,60 tienen un 3,60 que son ¿qué? ¿Los intereses de qué? Los intereses de los intereses ganados. Claro, los intereses, en definitiva, de los primeros 120. Fíjense que 0,03 por 120, ¿cuánto da? 3.6 tendría que. 3,60, ¿ok? Con lo cual son los intereses claramente de los intereses, ¿sí? O sea, esos 4.243,60 están formados. 4.000, que fue la plata que puse yo. 120 los intereses que gané en el primer periodo. Y después, esos 123,60 que quedan son 120 que pertenecen al rendimiento sobre el capital propio, o sea, sobre el capital sobre los 4.000. Pero después 3,60 que es justamente los intereses de los 120 pesos anteriores, de los intereses, ¿ok? Y así sucesivamente en cada uno de los periodos va a pasar esto, con lo cual lo bueno es que esto, digamos, es una operación de inversión, obviamente que va a ir ganando a medida que los intereses van creciendo periodo a periodo, obviamente que voy ganando más y más intereses. Bien, vamos a C3. C3 no va a ser ni más ni menos que 4.243,60 más 4.243,60 por 0,03. Si alguno me dice cuánto da estas cuentas. Da 4.370,91. Ah, ¿y los intereses cuánto dan? 127,31. Bien. Fíjense que ahora los intereses son 127. Antes eran 123 y antes eran 120. Fíjense cómo van creciendo periodo a periodo, fruto únicamente de los intereses que van ganando intereses. Cada vez
esto se va potenciando más. Bueno, vamos a hacer C sub 4 directamente si me quieren decir cuánto da el resultado, no hace falta, digamos, ir mucho más en detalle, porque imagino que ya se comprendió esto. C sub 4 da 4.502,037. Y bueno, y C sub 5. Creo que da 4.687,098. Mentira, creo que es un 3. A ver, ya te digo. Sí, es un 3, 4.637,098. Bien. Bueno, y acá obviamente tengo el capital final, digamos que esto era básicamente lo que me pide el ejercicio. Ahí Ana me pregunta, ¿sería una progresión geométrica? A ver, bueno, buena pregunta, a ver, vamos con eso. Vamos a estudiar a ver eso. Entonces tenemos C sub 0, 4.000. Fíjense que si ustedes ven su carpeta o tienen una carpeta, estoy haciendo el mismo razonamiento con régimen simple para que les quede bien prolijo. C sub 1 es 4.120, C sub 2 es 4.243,60, C sub 3 es 4.370,90, C sub 4 es 4.502,04 y C sub 5 es 4.637,10. Ok. La pregunta es, ¿hay algún vínculo entre este y este elemento o flujo? Sí. Está multiplicando por 0.03. ¿Por cuánto? ¿Por cuánto? ¿El 0,03? Por 1,0,03. Por 1,03. Claro. Ahora, o sea, voy multiplicando, ¿no? Voy multiplicando, me dijeron que si no mal lo escuché, con lo cual, si voy multiplicando, podría ser potencialmente una progresión geométrica. La razón, ¿cómo llamamos la razón de una progresión geométrica? El valor por el cual multiplicabas término a término. No, eso es básicamente la razón, pero ¿cómo la hallo? 1 más el interés. No, pero ¿cómo la hallo? Dividimos C1 entre C0, o C2 entre C0. Exacto. Si ustedes hacen 4.120 dividido 4.000, ¿cuánto da? 0,03. No. 1.03. 1.03. Si hacen 4.243 dividido 4.120, les da 1.03. Si hacen 4.637 dividido 4.502,04, le da 1.03. ¿Ok? ¿Se acuerdan que así se llama la razón? Una progresión geométrica. Con lo cual, bien. O sea, la razón no es ni más ni menos que 1,03, que no es ni más ni menos, como bien dijo Josefina, 1 más I, ¿sí? 1 más la tasa. ¿Sí? Básicamente, entonces, esto es una progresión geométrica de ni más ni menos que 6 elementos con primer elemento igual al capital inicial, que es igual a 4.000. Y exactamente, es una progresión geométrica, ¿sí? Es una progresión geométrica. El régimen compuesto funciona como una progresión geométrica. De hecho, si yo esto lo pongo en un gráfico, donde acá tengo n y acá tengo c sub n, 3, 4, 5, acá voy a tener los 4.000 y después básicamente va a ser esto, ¿no? ¿Ok? Con lo cual, bueno, es una progresión geométrica, gráficamente sería una función exponencial, ¿sí? Tiene sentido que sea una función exponencial porque esto va a ir creciendo cada vez más. ¿Por qué? Porque los intereses ganan intereses. Una pregunta. Sí. Si quisiéramos hacer la fórmula de interés, ¿sería igual que la otra? O sea, acá no tuvimos aporte ni retiro, pero si no, o sea,
vos acá podrías hacer CN menos CO porque no tenés variación, pero si tuviésemos variación sería igual que en un régimen simple. Sí, digamos, esa fórmula para el cálculo de intereses particularmente, en toda la operación, sí, sería igual. Ah, ok, perfecto. Pero bueno, ahora vamos a, o sea, ahora vamos a avanzar con esto. Quiero ponerle un nombre a esto, ¿sí? Este 1 más I, 1 más la tasa, lleva el nombre de factor de capitalización. ¿Sí? Porque cuando hable de factor de capitalización estoy hablando de 1 más I. Es tan importante ese numerito, que acá pareciera muy sencillito porque es la razón de una progresión geométrica, pero tiene un nombre particular y cada vez que diga factor de capitalización me estoy refiriendo a 1 más I. Vamos a empezar a deducir un poco las fórmulas al igual que hicimos en régimen simple. A ver, C sub 1, ¿sí? Con lo trabajado en este ejemplo, ¿no? Con lo trabajado en este ejemplo. Que no me anda el lápiz. Se está quedando sin pila el lápiz. Bueno, C sub 1 no es ni más ni menos que C sub 0 más C sub 0 por I. ¿O no, chicos? Perdón, sí, digamos, en régimen compuesto es el capital inicial más el capital inicial por la tasa de interés, ¿no? Sí. Si yo saco factor común acá, esto es C sub 0 por 1 más I. Con lo cual, Sí. ya ahí es la misma fórmula que régimen simple, no, digamos, no hay mucha duda en esto. Ahora, C sub 2 va a ser que C sub 1, ¿sí? Más C sub 1 por I. Acá fíjense que ya es distinto al régimen simple. ¿Por qué? En régimen simple, ¿qué hubiese sido? Hubiese sido C sub 0. ¿Cómo hubiese quedado todo? ¿Qué hubiese sido C sub 0? O sea, C sub 2 hubiese sido igual a C sub 1 más C sub 0 por I. Hubiese sido, claro, C sub 1 más C sub 0 por I. Con lo cual acá fíjense que está la diferencia, ¿no? Entre régimen simple y régimen compuesto. Bueno, lo único que voy a hacer es, saco factor común, C sub 1, y pongo, me queda esto, ¿no? Ahora, yo sé que C sub 1 es esto. Con lo cual, en vez de poner C sub 1, voy a poner todo eso que resalté, C sub 0 por 1 más I, y todo esto por 1 más I. ¿Sí? Multiplico ambos términos y me queda que es C sub 0 por 1 más I al cuadrado. Que C sub 1 es eso, ¿lo ven? ¿Lo ven? Sí. Bien. C sub 3 no va a ser ni más ni menos que C sub 2 más C sub 2 por I. ¿Sí? Si yo saco factor común igual acá, me queda C sub 2 por 1 más I. Por el paso anterior, yo sé que C sub 2 es C sub 0 por 1 más I al cuadrado, todo esto por 1 más I, con lo cual C sub 3 me queda C sub 0 por 1 más I al cubo. Bueno, no voy a repetir más, digamos, el capital final, ¿cómo sería entonces en régimen compuesto? Habría que poner donde está la potencia la n, dependiendo Bien. el paso. C sub 0 por 1 más I a la n. ¿Se entendió la deducción de esta fórmula? Sí, perfecto. Que n sería 5. Ah, perdón, no, perdón. Acá va C sub n, me equivoqué, acá sería n, ¿sí? Vamos a aplicarlo a este ejercicio, al ejercicio que hice anteriormente, ¿sí? Que eran 5 periodos. ¿Sí? Y el capital inicial eran 4.000 y la tasa era del 3. ¿Sí? En este ejercicio.
A ver, para verificar que dé lo mismo. C sub 5 es entonces 4000 por 1 más 0,03 a la 5. ¿Cuánto da esto? Lo mismo, 4637,096. O sea, cambia en una milésima. Está bien, pero es por cuestión de redondeo, ¿sí? Pero da exactamente lo mismo, ¿ok? Da lo mismo que lo que hicimos. A ver, chicos, básicamente, si yo abro esa potencia, lo que estoy haciendo es 4000 por 1 más 0,03, por 1 más 0,03, por 1 más 0,03, por 1 más 0,03, por Una 1 más pregunta. 0,03, sí. Esta fórmula la podemos usar no solo para sacar lo que sería el capital. Por ejemplo, vos querés sacar, en vez de sacar C sub n, C sub 5, perdón, que sería el último, si vos querés sacar, no sé, C sub 2, por ejemplo, Claro, sí, también aplica y exactamente. pongo directamente, o sea, podría Claro. ser, no es solo para capital final. No. Yo ahí el n puede valer cualquier cosa, claramente. Ah, ok, perfecto. Básicamente, a ver, capital final, si quieren, lo que hace esta fórmula es capitalizar, llevar para adelante. No importa para dónde, si es al 5, al final o al 2, es lo mismo, lleva para adelante, ¿sí? Fíjense que Perfecto. este paréntesis, este término, es este término, abierto. Y básicamente lo que hace es, bueno, los 4000 lo capitaliza un periodo, toda esa bola la capitalizó otro, toda esa bola, o sea, los 4000 lo capitalizó un periodo, toda esa bola la capitalizó otro 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 periodo. En total, ¿cuánto capitalicé? 5 periodos, que fui llevando periodo a periodo esa bola de plata. Y esa bola de plata incluye capital e intereses. ¿Ok? Sí, perfecto. Esto, ¿sí? ¿Qué es? ¿Qué tipo de función es? Obviamente si la variable independiente es el tiempo. ¿Función exponencial? Una función exponencial, claramente. ¿Sí? Esa función exponencial ya nos habíamos anticipado antes, ¿no? Esa función exponencial estaba acá. ¿Sí? Que básicamente es una progresión geométrica. ¿Ok? Sí. ¿Alguna duda con esto? ¿No? Bien. Muy bien. Bueno, vamos entonces a ver las dificultades de interés compuesto. Nuevamente, son exactamente las mismas que régimen simple. Vamos a ver únicamente la primera, tal cual hicimos la clase pasada con régimen simple. No vamos a ver la segunda dificultad quedará para la clase próxima. La primera dificultad, ¿cuál era en régimen simple? La no sincronización entre la tasa y Claro, el plazo. la no sincronización, perfecto. No sincronización entre plazos, ¿sí? Acá estamos. ¿Sí? Tenemos este ejercicio, que es el mismo que la vez pasada, creo. Se depositan 6.500, creo que es el mismo ejercicio que la vez pasada que en régimen simple, pero ahora régimen compuesto. Ah, perdón, acá me equivoqué, chicos. En vez de decir interés simple, porque lo copié y le pegué, debería decir interés compuesto. Es el mismo ejercicio, pero en vez de régimen simple, que diga régimen compuesto. ¿Sí? Tenemos un C sub 0 de 6.500, n igual a 8 y tasa del 1 en régimen compuesto. Vamos a ver cómo resolverlo. Entonces, no, me equivoqué. Entonces, básicamente, el primer problema surge cuando no hay sincronización entre plazos. Bien, entonces nos dice, bueno, mira, tenés un C sub 0 de 6.500. Tenés un plazo de la operación igual a 8 meses y tenés una tasa ¿y sub qué? Me dice el ejercicio. 90. Bien. De 0,01. ¿Sí? Y obviamente me dice que es régimen
compuesto. Acá claramente vemos que la periodicidad del plazo es mes y la periodicidad de la tasa es 90. En régimen simple nosotros habíamos dicho que yo podía llevar el plazo a la tasa o la tasa al plazo. Bueno, acá en régimen compuesto, por ahora, por lo menos hasta la clase 4, lo que va a cambiar es n únicamente. El i lo tengo que dejar fijo. Ya vamos a ver por qué en la clase número 4 aproximadamente, pero acá n queda fijo, i queda fijo, el que cambia es n. ¿Qué quiero decir? Que acá lo único que puedo hacer es llevar n, que está en meses, lo llevo a trimestres. Entonces, en 8 meses, ¿cuántos trimestres son? 8 tercios. Sí, 8 tercios. 8 tercios de trimestres. Es equivalente a 8 meses, ¿no? Bueno, entonces si quiero calcular, básicamente lo que yo quiero calcular acá, en definitiva, es el capital. Me estoy quedando sin pila. El capital sería el capital final, y el capital entonces, ¿C sub qué sería? 8 tercios. 8 tercios, ¿sí? No hace falta que pongan 8 tercios en los ejercicios, no soy tan estricto. Pueden poner C sub n. El C sub n ya refiere a que es al final del plazo, ¿ok? No hace falta como aclararlo. C sub n. Bien, ¿cómo lo calculo? Entonces. Es igual a 6.500 por 1 más 0.01 elevado a la 8 tercios. Perfecto. ¿Y esto cuánto da? $6.674,78. Bien. ¿Y los intereses de 0 a n cuánto da? 174,78 sería. 174, perfecto, con 78. Excelente, ¿sí? Era el mismo ejercicio que hicimos en régimen simple. Yo no sé si ustedes copian durante la clase o qué, pero ¿se acuerdan cuánto había dado el capital final en régimen simple de este mismo ejercicio que habíamos hecho? Sí, 173,16. Y esos son los intereses, ¿y el capital final? Sí. 673,16. Bien, ven que da más, acá es un poquito más porque la tasa es muy baja y el plazo de la operación es muy cortito, pero fíjense cómo en régimen compuesto da más, justamente por el hecho de que los intereses también están capitalizando, ¿ok? ¿Se entendió ese tema? ¿Puedo cambiar la periodicidad de la tasa? No, por ahora no. Cuando veamos equivalencia de tasas, ahí recién vamos a poder ver cambiar la periodicidad de la tasa. Pero por ahora, la tasa es quien manda. La tasa es quien manda. Llevo la periodicidad del plazo a la periodicidad de la tasa. ¿Estamos bien? Sí, sí. Perfecto. Bueno, les dejo acá un ejercicio en pantalla, y con esto terminamos la clase, para que lo hagan y me digan cuánto da, y con esto cerramos. Es el ejercicio número 2. El ejercicio número 2. ¿Hasta qué punto? Ana me pregunta, ¿hasta qué punto podemos hacer del TP2? Solamente los ejercicios de interés simple, y obviamente de progresiones de la unidad 1, pero solamente de los que hablan de régimen simple. Ahí están viendo el ejercicio, ¿no? En pantalla. O sea, práctica de interés Sí, sí. compuesto todavía no hacemos. Lo que pasa es que están mezclados, lo de interés simple están mezclados con lo de interés compuesto. Entonces, de la guía de interés, que es interés simple e interés compuesto, pueden hacer únicamente los ejercicios que digan régimen simple, o sea, los van a tener que leer. ¿Okay? Bueno, en definitiva, los que digan régimen compuesto, no los hagan.
O los pueden hacer, pero los más básicos, ¿ok? ¿No están viendo el ejercicio, chicos? No, ahora estamos viendo la guía de ejercicios, No, sí, ¿podés ponerlo, por favor? pero se salió. Ah, ok. Gracias. Si pueden sacar una foto, así voy viendo la guía de ejercicios y les digo hasta cuál pueden hacer. Agus, me pregunta si en régimen simple se puede hacer todo en una sola ecuación en vez de en bloques. Sí, Agus, lo puedo hacer todo en un bloque. Yo lo que te recomiendo, porque eso requiere práctica con mucho cuidado, lo que yo te recomiendo es que primero lo hagas por bloques y después chequees a través de una sola ecuación. Se puede hacer, pero tenés que tener mucho cuidado. Con lo cual, se puede hacer toda una ecuación, te recomiendo que al principio lo hagas en bloques y verifiques con una ecuación sola. Bueno, ven que dice, digamos, ahí le estoy mostrando la guía, ven que dice régimen simple, régimen simple, régimen simple, régimen simple. Todos lo de régimen simple los pueden hacer todos, ¿ok? Interés simple, interés simple, interés simple. Ahora, los que ya hablan de tasa efectiva, ahí ya no. ¿Sí? Porque recuerden que tasa efectiva es régimen compuesta. ¿Ok? Esto por favor que quede claro. Cuando dice tasa efectiva, es régimen compuesto. Pero ven acá dice interés simple, interés simple. Los de interés simple los pueden hacer todos. Interés simple, interés simple, interés simple, interés simple. Digamos, todo lo que diga interés simple lo pueden hacer todos. Lo que hable de régimen compuesto o tasa efectiva no lo pueden hacer porque es régimen compuesto. Bueno, cuando termina el ejercicio me dicen cuánto les dio. Me dio, no sé si se redondea, porque me dio 13,999. Bueno, sí, claramente. Sí, sí, perfecto. 13, o sea, 14, ¿qué? 14 bimestres. Perfecto. Bueno, no hay problema, Ana. No hay problema. Acá lo tienen en pantalla. Profe, lo que tendríamos que hacer es igualar el interés total a la fórmula sería C0 por 0,04 elevado a la n, que sería la incógnita. No, por 0,04 no. A lo sumo por 1 más 0,04. Ah, claro. Natalia, usamos la fórmula I C sub n menos, en régimen compuesto usamos siempre la fórmula C sub n menos C sub 0 para calcular los intereses. Sí, correcto. Digamos, es igual que en régimen simple. Lo único que tenés que tener cuidado, que a pesar de que todavía no lo vimos, ya me anticipo, si hay variaciones de capital, es decir, aportes o retiros, tenés que restar la variación neta de capital. Bueno, cuando alguien más les dé el resultado, me dice, así chequeamos. Profe, tengo una consulta. ¿C sub 0 sería 2850? Sí. Ah, listo, perfecto. ¿Alguien le responde a ese pregunta en el chat? ¿Cuál sería el n en este ejercicio? La incógnita. Claro, ese justamente es la incógnita.
No, tranquilo. Es normal, es normal. No te preocupes. Bueno. ¿Alguno también le dio 14? Bien, perfecto. Bueno, vamos a hacerlo. Entonces, básicamente lo que nos plantea el ejercicio es la tasa bimestral, es decir, I60 es del 4%, C sub 0 es 2.850, los intereses son 2.085,28 y me pide el N, ¿ok? Bueno, a ver, yo conozco la fórmula que C sub n es igual a C sub 0 por 1 más I a la n. C sub n, ¿cuánto es, chicos? 4.935. Excelente. Bien, pensando que C sub n es C0 más I, los intereses en definitiva, bueno, C sub n, digamos, como bien me dijeron ustedes, 4.935,28. Esto es igual a 2.850 por 1 más I a la n. Por la duda la aclaro y lo pongo, lo resalto, ¿ok? La tasa está en bimestres. Con lo cual, si el input de tasa es bimestres, ¿esto en qué va a salir? En bimestres, ¿no? ¿Sí? Guarda con eso. Bueno, acá simplemente, digamos, paso dividiendo el 2.850 y eso me da 1,732 igual a 1,04 a la n. Aplico logaritmo natural a ambos lados. Entonces me queda n por logaritmo natural de 1,04. Paso dividiendo el logaritmo natural de 1,04 y me da 14. ¿Sí? O sea, n es igual al logaritmo de 1,732 dividido el logaritmo natural de 1,04. N es en definitiva 14, ¿ok? 14, y obviamente lo aclaro, bimestres. ¿Estamos? 14 bimestres. Básicamente 14 bimestres no es ni más ni menos que 28 meses, con lo cual es 2 años y 4 meses. ¿Ok? ¿Está bien? Sí, perfecto. Bueno, chicos, entonces, ¿se entendió? Hasta al lunes van a tener que tener, perdón, van a tener que, ahora les aclaro, pero ahora ya pueden hacer la guía de progresiones, que es la guía número 1, y de interés, los que digan régimen simple. ¿Ok? Por las dudas lo muestro. Fíjense cómo la guía arranca con régimen simple, ¿sí? Régimen simple, ¿sí? Régimen simple, y así. Cuando ya empieza a decir tasa efectiva, ahí ya no, ¿ok? Porque recuerden que ahí es régimen compuesto. Pero fíjense que acá, por ejemplo, en el 16, dice, bueno, hay que hacer el ejercicio en régimen simple y en régimen compuesto. Bueno, el A, que es régimen simple, lo pueden hacer, acá lo mismo. ¿Sí? La parte de régimen simple la pueden hacer. La operación se realizó de interés simple. Todas esas partes la pueden hacer. Ahora, la de régimen compuesto esperemos una semana más para terminarlo. ¿Ok? Profe, ¿podés volver a poner un cachito más el ejercicio de recién? Sí, cómo no.
¿Está bien? Bueno, chicos, el lunes van a tener la clase práctica, ¿sí? Finalmente va a ser, por lo menos este lunes en particular, va a ser a la tarde, ¿ok? ¿Sabes en qué horario? A las 7. Ok. Quien no pueda, la clase va a quedar grabada, ¿ok? Yo, de hecho, esta clase está grabada. Quien no pueda, la clase va a quedar grabada. Quien no pueda, adicionalmente, en el grupo de Facebook están la gran mayoría de los ejercicios resueltos. Quien no lo quiera descargar, quien no lo pueda cargar, también puede preguntar por el grupo de Facebook. Si no, puede preguntar por el grupo de WhatsApp. Si no, puede ver la clase práctica del cuatrimestre pasado, ¿ok? O sea, realmente que hay recursos de sobra en el curso. Y si no, y si todo eso no va, el jueves, si tienen alguna duda con algún ejercicio, lo vemos antes de arrancar con la teoría. ¿Está bien? Bárbaro, gracias. Sí, perfecto. Porque este horario es, la verdad que este horario, digamos, para hacerlo de forma virtual, digamos, seguramente para muchos de ustedes también, y me imagino que también, es complicado por el hecho de que cuando uno da clase, levanta la voz. Y si uno vive con gente o con familia, que es lo que le pasa a muchos de los chicos ayudantes, de hecho a mí también me pasa, pero bueno, nada, cuesta hablar porque uno despierta al otro de la gente, es un horario muy temprano, con lo cual quizás puede llegar a molestar nada, seguramente a ustedes le pasa, a muchos de ustedes también le pasa. Por eso, nada, en principio este lunes la clase práctica la hacemos a la tarde, pero bueno, no se preocupe que va a quedar todo grabado y de vuelta. Pueden preguntar por WhatsApp, pueden preguntar por Facebook. La gran mayoría de los ejercicios están resueltos en Facebook, pero bueno, si no lo pueden preguntar, cualquier duda. ¿Está bien? De hecho, ¿A qué hora dijiste que iba a hacer la clase? El lunes a las 7. de hecho, profe, doy fe que el lunes no me pude conectar a la mañana y ayer vi la clase grabada, que encima era la que estaba subida en YouTube, que era la del cuatrimestre anterior, y era exactamente lo que habían visto. Dimos los mismos ejercicios, los mismos ejemplos. De hecho, el ejercicio el primero, el que era por los módulos, era el mismo que hice yo ayer a la tarde, viendo la clase. Perfecto. Sí, y de hecho, digamos, las clases están todas subidas. Yo de todos modos esta clase yo la estoy grabando, ¿ok? Esta clase por Zoom la estoy grabando. La voy a subir a YouTube, ¿ok? También la voy a subir a YouTube. Pero también está la misma del cuatrimestre pasado, con lo cual, y también están las clases prácticas del cuatrimestre pasado. Todo bien separadito. ¿Tienen el canal de YouTube? ¿Fran les pasó el canal de YouTube? Sí, y además está en el grupo. Ok, perfecto. Con lo cual tienen absolutamente todas las clases prácticas, todas las teóricas. Realmente el curso tiene un contenido todo disponible, free, abierto, disponible para ustedes. Así que bueno, nada, en ese sentido, de hecho, si igual necesitan el jueves repasar algún ejercicio, lo vemos al principio de la clase, no hay ningún problema. Y aparte, lo bueno que en YouTube me pueden poner en velocidad 1,5 o 2, así que va mucho mejor. No, tranqui, estamos para eso. ¿Alguna duda? O si no, cerramos acá. No, está bien. Bueno, chicos, les mando un abrazo grande y Fran les va a avisar, les va a mandar el link de conexión de la clase práctica para el lunes, por el grupo de Facebook o por WhatsApp. Les mando un abrazo grande a todos. Perfecto, gracias. Muchas profe. gracias. Buen fin de- Gracias, hasta luego. Chao, chicos. Abrazo.